Buenos días. Siguiendo entonces con el programa, pasamos hoy al periodo que abre los años 30 del siglo XX. Esto es la Segunda República Española, que sucede al periodo de la monarquía de Alfonso XIII. Recuerda, Alfonso XIII que reina desde 1902 hasta 1930. ¿Cómo vamos a dividir la clase de hoy? Bueno, vamos a empezar hablando de qué fue del republicanismo en este periodo entre la Primera República, 1874-75, y la Segunda, 1931. ¿De acuerdo? Enseguida veremos cómo las elecciones municipales de abril de 1931 suponen un triunfo para las candidaturas republicanas y cómo esto se refrenda en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Estas elecciones dan lugar también a la formación de un primer gobierno en una alianza entre los partidos republicanos y el Partido Socialista, que se conoce como el bienio progresista. El bienio progresista, caracterizado por una serie de reformas bien estructurales a nivel de educación, a nivel de laicidad, a nivel de reforma agraria, ¿sí? Y unas reformas que a su vez provocan una reacción por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Esto a su vez provocaría un cambio de gobierno en 1933, en el que el presidente de la República le da el poder a Alejandro Lerroux, convertido ahora en político más bien conservador, y abre el periodo que se conoce como bienio radical cedista o bienio conservador, o en las historiografías algo menos objetivas o algo más comprometidas con el proyecto republicano, como el bienio negro. En todo caso, se llama cedista por los partidos que conforman la mayoría en ese momento, el Partido Radical y la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Ahora lo veremos. Finalmente, este enfrentamiento entre el proyecto conservador y el proyecto más bien progresista da lugar a una serie de enfrentamientos. También hay que ponerlos en contexto con la situación política de la Europa de ese momento, el periodo posterior a la crisis originada en Estados Unidos en 1929, el clásico del 29, y así se vuelven a convocar elecciones en las que, exactamente igual que en Francia, se forma en ese momento un frente popular, ¿de acuerdo? Un frente popular que gana las elecciones. La derecha, y en particular ciertos sectores más conservadores del ejército, no aceptan esta derrota y, por lo tanto, da lugar al inicio de la guerra civil, que lo veremos ya la semana que viene, pero que también está muy influenciada por el auge de los partidos fascistas, como ya sabemos que ocurre en estos años, como digo, en Europa. Después de 1874, recordad que la Primera República acaba en fracaso debido a la Revolución Cantonal, debido a la República pretoriana o militar de Serrano, ¿de acuerdo? Y entonces el republicanismo se ve profundamente desacreditado, ¿de acuerdo? Como proyecto político. Queda, eso sí, algunos reductos en universidades, en ateneos. Hay una presencia, por lo tanto, más bien cultural, una presencia más bien intelectual, y es precisamente dentro de esas capas intelectuales donde empiezan a formar los primeros grupos republicanos de estos años 30. En particular, el escritor
Manuel Azaña, que luego llegará, y enseguida lo veremos, a ser presidente del gobierno y luego presidente de la República, Alejandro Lerroux, que ya había sido republicano o de simpatías republicanas durante el periodo de la Restauración. En todo caso, que veáis que durante todo este tiempo esta cultura republicana se convierte más bien en una cultura minoritaria de algunas élites educadas, bien, con carácter progresista, eso sí, pero en todo caso unas élites alrededor de la institución de libre enseñanza. Recordad que la institución de libre enseñanza surge a partir de la expulsión de ciertos profesores progresistas de la universidad y que crean su propia intento en un principio de universidad semiprivada, y como no hay suficientes alumnos, finalmente se convierten en un colegio secundario, ¿de acuerdo? En un instituto. Bien. En todo caso, con el descrédito de la monarquía, el descrédito de la dictadura de Primo de Rivera, cada vez van cogiendo más auge, también apoyados, recordad, por los movimientos estudiantiles, los universitarios, que comienzan a ser cada vez una población más grande durante los años 20 y que finalmente darán un apoyo o por lo menos una presencia en la calle importante a el republicanismo. Miguel Primo de Rivera, por lo tanto, presenta su dimisión en diciembre de 1930. El rey le da el gobierno al general Dámaso Berenguer. Recordad, general Dámaso Berenguer, que además estaba implicado en el desastre de Anual y que es aquel militar al que se iba a juzgar cuando Primo de Rivera dio su golpe de estado, Miguel Primo de Rivera. En todo caso, el rey manda a la cabeza del gobierno al general Dámaso Berenguer para recuperar la normalidad constitucional y por lo tanto la Constitución de 1876, bien, y volver al sistema de la Restauración, al sistema previo a la dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, comienzan a darse ciertas libertades políticas, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y, muy importante, la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque a partir de este momento se puede escribir artículos criticando el gobierno, criticando al general Berenguer, criticando al rey, bien, y esto evidentemente le da una cierta energía también al movimiento republicano. Es así que se produce un intento de golpe de Estado, una sublevación en Jaca. Jaca está en el Pirineo de Aragón, ¿de acuerdo? Una sublevación que fracasa y que provoca además el Consejo de Guerra y el fusilamiento de las dos cabezas de esta sublevación. En todo caso, esta sublevación y este juicio, bien, y este fusilamiento también da más alas al republicanismo para continuar en su voluntad de cambiar el gobierno. Esto también lo que provoca fue fuertes críticas hacia Dámaso Berenguer, que tiene que dimitir, bien, y que da paso a el último gobernante de la monarquía de Alfonso XIII, que es el almirante Aznar, ¿de acuerdo? Un almirante Aznar que convoca elecciones, siempre en ese sentido de volver a las libertades políticas y volver a la Constitución de 1876, convoca unas elecciones que fueran graduales, primero municipales, luego provinciales y luego generales. ¿Para qué? Para contener, en algún caso, el avance de los grupos socialistas, republicanos, etcétera, etcétera. Bien, así, teniendo primero elecciones municipales, luego territoriales y luego generales, se podía prever el resultado electoral de unas elecciones generales que le diera el Congreso a los republicanos. Sin embargo, la victoria de las elecciones municipales
en 41 de las 50 capitales de provincia, allí donde el voto era más difícil de falsear, como ya dije en otras ocasiones, hace que esta misma noche, del 13 de abril, un día después, dimita el almirante Aznar y el rey se vaya del país y se exilie en París. ¿De acuerdo? Es así que después de esta noche del 13 de abril se proclama la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. ¿Sí? Una república que se beneficia, como digo, también del fracaso de este golpe de Estado, porque ahora, después de fracasar la opción violenta, gana la opción electoral. ¿De acuerdo? Lo que le da una legitimidad que de otra forma quizás no hubiera tenido. En todo caso, se produce este cambio importante en la historia española y se da lugar a la convocatoria de elecciones constituyentes. Elecciones constituyentes son aquellas que se convocan para que los representantes elegidos por la población voten a los partidos que quieren que conformen una constitución. Bien, aquí tenéis no hace falta que lo apuntéis todo, de todas formas ya sabéis que esto lo tenéis y está ya disponible en Moodle. Aquí tenéis los partidos que conforman esta mayoría, esta conjunción republicano-socialista, y por lo tanto la primera vez que se unen partidos de tendencia republicana, que eran vistos como burgueses por parte del Partido Socialista, y un Partido Socialista que era visto como radical obrero por parte de los republicanos previamente. Ahora se unen en esta conjunción y por lo tanto alcanzan una mayoría del 89% de la Cámara. Os lo he puesto aquí en colores: en rojo el Partido Socialista, en amarillo y rojo los republicanos de izquierdas, en morado los republicanos de derechas. ¿Sí? Luego quedarían dos minorías autónomas o autonomistas, como la Comunidad Vasca Nacionalista, que luego sería el PNV de nuevo, era el antiguo PNV, que durante un tiempo se convirtió en Comunión Nacionalista Vasca, y la Liga. Recordad, la Liga, el partido de derecha nacionalista catalán. Esta Constitución se vota el 9 de diciembre de 1931 y da lugar a debates muy intensos en el Parlamento. Tanto que en aquellos artículos relativos a la laicidad o a la educación pública, la derecha decide no votar la Constitución. Aún así, se vota con 385 votos a favor y se proclama como presidente de la República al antiguo miembro del Partido Monárquico Liberal, Alcalá Zamora. Bien, Alcalá Zamora, que a partir de ese momento será el encargado de nombrar el presidente del gobierno, que caería sobre, ya os lo he dicho antes, Manuel Azaña. Manuel Azaña, que era un escritor, un intelectual, propulsor de aquellos grupos republicanos de final de la dictadura, a partir sobre todo de 1927, y que se encarga de impulsar las reformas a nivel educativo. Por tanto, la primera vez que se crea efectivamente, ya vimos que durante Primo de Rivera se hizo un primer gran esfuerzo para establecer una educación primaria estatal, ahora se hace un primer y gran esfuerzo en crear una escuela secundaria desligada de las órdenes religiosas, ¿de acuerdo? De crear una auténtica educación pública. También se proclama evidentemente, en ese sentido, la laicidad y la gratuidad de la educación, porque hasta entonces la educación secundaria era evidentemente de pago. También se lleva a cabo una reforma agraria que solucionara los problemas más acuciantes que tenían los trabajadores del campo, en particular los trabajadores del sur de España.
Allí, en Andalucía y en Extremadura y en partes de Castilla-La Mancha, donde el latifundio era más presente. El latifundio significaba que un solo poseedor tenía grandes espacios de tierra y tenía trabajando para él varios jornaleros. Jornaleros era la persona que trabajaba por un jornal. Se le contrataba por un día y luego se le podía no contratar hasta cuando hiciera falta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creando una dependencia y una situación de miseria en muchos de esos trabajadores del campo que no sabían cuántos días podrían trabajar. ¿De acuerdo? Se hace una reforma agraria para otorgar ciertas leyes, cierta legislación laboral que permitiera que estos trabajadores del campo pudieran tener trabajo de manera regular. Claro, esto lo que provocó es que los agricultores del centro de la península, que no tenían estos mismos problemas, se vieran perjudicados por esta reforma agraria. De todas formas, si queréis adentraros en esto, tenéis en el programa y en la bibliografía artículos relativos precisamente a esta reforma agraria. Por lo tanto, una reforma agraria que también le lleva a este proyecto progresista, a este proyecto de hazaña, a comenzar a tener ciertos problemas con los terratenientes, con los grandes terratenientes, pero también, como digo, con algunos agricultores medianos y pequeños del centro de la península, de Castilla en particular. Una de las reformas que llevó con mayor tesón, que tenía más valor personal para el propio Manuel Azaña, era la reforma militar. Ya hemos hablado varias veces cómo el ejército español tenía un problema de macrocefalia. Esto significa que había demasiados altos puestos en comparación con la cantidad de soldados o de tropa. Por lo tanto, se promulgó la jubilación voluntaria de muchos de estos generales, que por lo tanto se podrían jubilar con una pensión, bien, y crear un cuerpo militar más racional y sobre todo que fuera en el sentido de crear ciudadanos españoles. Recordad que os dije que uno de los ejemplos era la Tercera República Francesa. En la Tercera República Francesa, 1875-76, se comienza a establecer que la militarización obligatoria de todos los hombres, daba igual el nivel adquisitivo, daba igual la clase social, significaba una integración de clases precisamente. ¿De acuerdo? Ya os dije que en España esto no ocurría porque aquellos que tenían más dinero podían pagar para eximirse de hacer este servicio militar. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas que intenta aplicar Manuel Azaña, que por cierto había estudiado en Francia, había hecho su tesis doctoral sobre el sistema militar francés. También se lleva a cabo una reorganización de los territorios, lo que tenía a su vez una implicación en el establecimiento de una futura autonomía de ciertas regiones de España, en particular, ya lo podéis imaginar, Cataluña, País Vasco y Galicia. Bien, esto veremos cómo se desarrolla unos años después. También, por supuesto, se empieza a establecer una serie de leyes de carácter social, por ejemplo, la vuelta del matrimonio civil, la posibilidad del divorcio, a nivel, por supuesto, laboral, el establecimiento de pensiones, de viudedad, de accidentes, ¿sí? Esto, como digo, en el nivel de las leyes laborales. También que se cumplan las leyes ya aprobadas, la jornada de 8 horas, ¿sí? El descanso dominical obligatorio, etcétera, etcétera. Claro, todo este tipo de reformas lo que provoca es una reacción en los sectores más conservadores y también en los sectores capitalistas que comienzan a sacar su dinero
del país a través de la desinversión, ¿vale? A través de la fuga de capitales, que es lo que significa, ¿bien? Se encuentra también, como ya he dicho antes, con una fuerte resistencia de los propietarios, de los grandes propietarios de tierra, sobre todo en el sur y en el suroeste de la península. Se encuentra también, evidentemente, con la resistencia de una iglesia que se niega a aceptar las leyes de una educación laica, de un matrimonio civil, el establecimiento general de una cultura laica, bien. También, por supuesto, la aceptación de otro tipo de religiones y otro tipo de presencia pública de otros cultos o ritos, ¿sí? También, evidentemente, desde el lado militar tenemos una oposición que comienza, además, desde la Academia Militar de Zaragoza, que ya sabéis que creó Primo de Rivera y a quien puso como director a Francisco Franco. Aquí comenzó también una enemistad o una inquina por parte de Franco hacia Azaña, que era el responsable precisamente de esta reforma militar. Y en este sentido también se hizo un primer intento de golpe de Estado. De hecho, desde el mismo 14 de abril ya se comenzaron a preparar golpes de Estado para acabar con la República. El primero que llegó a una planificación mayor y que se intentó fue el golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932. Un golpe de Estado que fracasó y que hizo que el general Sanjurjo tuviera que exiliarse a Portugal. ¿Vale? De todas formas, como digo, es solo uno de aquellos que se intentaron. Pero también se encontró este primer gobierno republicano con las exigencias de la izquierda, de los sindicatos, que veían que las reformas eran mucho más lentos de lo que se había prometido. ¿Sí? Eran unas reformas que, al fin y al cabo, se esperaban fueran a cambiar. La gente, cuando se proclamó República, se convirtió en un día festivo. Se esperaba que la situación general de los españoles cambiaba, se vio con mucho optimismo, pero con la lentitud de estas reformas comenzó a crearse también cierto clima de desencanto con la República Española, en particular por parte de los anarquistas que por su propia esencia eran antiestatales y que aceptaron la República como un mal menor, pero que enseguida convocaron una huelga general en 1933, una huelga ferroviaria en toda España, que debido a su mala coordinación solamente se concretó en un pueblito del sur de España, de la zona de Andalucía, que se llamaba Casas Viejas, donde unos cuantos campesinos proclamaron el comunismo libertario o la llegada de la anarquía y de la revolución. Debido, como digo, a la poca comunicación con el resto de España, donde tenía que haberse coordinado un movimiento revolucionario, lo que ocurrió fue que este pueblo se sublevó durante unas horas, un día y pico, y se mandaron guardias de asalto desde Madrid para acabar con ella. Lo que ocurrió fue una matanza que desacreditó muchísimo al gobierno republicano, sobre todo entre las izquierdas, porque si fueron ellos los que mandaran a reprimir a la propia gente que la había votado, podéis imaginar cómo esto tuvo una importancia en la imagen pública. Es en este momento en el que el presidente de la República le da el gobierno a el moderado Alejandro Lerroux. Un Alejandro Lerroux que sería presidente de gobierno también a partir de las siguientes elecciones, las elecciones de 1933, donde por primera vez se aprueba
se aprobó previamente, durante el gobierno de Manuel Azaña, el sufragio femenino. A partir de 1933, las mujeres podían votar en España, ¿vale? Fueron estas elecciones de 1933 las primeras elecciones generales en las que las mujeres españolas pudieron votar. En todo caso, fueron unas elecciones que, debido, ya os he dicho, a esta desilusión por parte de las izquierdas, lleva al sindicato anarquista, la CNT, a proclamar la abstención. Y por lo tanto, muchos de sus sindicados directamente no votan. Esto hace cambiar el arco político y, como veis, este centro derecha y centro izquierda republicanos se ve muy minimizado y hacen aparición dos grandes partidos, bien la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿sí?, y un partido de extrema derecha, los tradicionalistas, que tienen raigambre del carlismo decimonónico, ¿de acuerdo? En todo caso, como digo, es Alejandro Lerroux el que es nombrado como jefe del gobierno, apoyado por la Confederación de Derechas Autónomas, por la CEDA, y es en este momento en el que los socialistas, la UGT en particular, la rama sindical del Partido Socialista, llama a la revolución en caso en el que la CEDA entre en el gobierno. Hasta este momento es solo Lerroux, el presidente, bien, pero la CEDA está presionando para que le den ministerios. Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, ¿para qué? Precisamente para revertir las reformas que se habían ido aprobando los años anteriores. Y es que la CEDA tenía unas juventudes de acción popular que estaban comenzando a emular los movimientos fascistas europeos, ¿de acuerdo?, a través de una uniformización, a través de unas manifestaciones en la calle, al estilo de los fascistas de Mussolini, ¿de acuerdo?, y que evidentemente comienzan ya a crear una tensión con la parte más sindical de izquierdas a nivel estatal y que dan fuerza a estos nuevos grupos de extrema derecha para amenazar con un golpe de Estado. De hecho, la CEDA advierte al gobierno que daría un golpe de Estado si no se le dan estos ministerios. Por su parte, el Partido Socialista y la UGT, a su vez, amenazarían con un movimiento revolucionario en caso que esta derecha entrara en el gobierno. El jefe de la derecha, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, es José María Gil Robles. Aquí lo tenéis. Como digo, ya veis cómo el imaginario fascista, de los hombres con las banderas, ¿de acuerdo?, formando de manera militar, darle mayoría absoluta y hacer una España grande. Esto es un enorme cartel puesto en la Puerta del Sol de Madrid y finalmente será Alejandro Lerroux, como digo, el que sí le da entrada a la CEDA como gobierno. Les dan el Ministerio de la Guerra al propio Gil Robles, pero otros miembros de su partido llegan a la cabeza del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, aquellos ministerios en los que las reformas de los años del bienio progresista habían sido más profundas. Bien, esto, como digo, provocó la reacción por parte de los socialistas que proclaman la Revolución Socialista de octubre de 1934. Bien, fue una revolución cuyo centro fue Asturias, pero que también tuvo su repercusión en Cataluña. Fue en el momento en el que Companys fue arrestado en Cataluña. Fue también una revolución que tuvo ecos en Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera, pero donde la resistencia más encarnizada fue en Asturias, donde es la zona minera y donde los mineros tenían más
control de los explosivos, ¿de acuerdo? Porque eran capaces de controlar los explosivos. Se produjo también un robo de armas por parte de estos obreros que se armaron ante la posibilidad de ataque de la Guardia Civil, y fueron precisamente los generales Franco y Godet, dos de las cabezas del golpe de Estado de 1936, los que fueron encargados de esta represión. Una represión que se llevó a cabo con ayuda de las tropas coloniales, esto es, de aquellos militares que estaban en Marruecos y que estaban acostumbrados a una guerra continua y por lo tanto establecieron tácticas de guerra. Podéis imaginar que la represión fue brutal, ¿bien? Y por lo tanto una batalla dentro de la Segunda República que quedaría para siempre ya en el imaginario tanto de la derecha como de la izquierda. De la derecha como la poca lealtad de la izquierda por este intento revolucionario, y la izquierda de una confirmación de que los militares estaban en contra de la clase obrera. Bien, esto sería uno de los elementos que darían lugar a unos enfrentamientos que luego se magnificarían durante la Guerra Civil. Como digo, de todas formas, esta revolución de 1934 también tuvo su espejo en Cataluña, en el que el gobierno de la derecha suspende la autonomía de Cataluña y mete en prisión al presidente de la Generalitat, a Lluís Companys. También en esta deriva conservadora se prohíben leyes o se derogan leyes, ¿de acuerdo? Se echan para atrás las leyes sobre los centros religiosos y en particular sobre la reforma agraria, ¿vale? Son las dos grandes áreas en las que intenta borrarse todo rastro de legislación anterior, de legislación progresista. La que no se pudo borrar se obstruyó de manera continua, como la ley de educación, que si bien no se derogó, sí que se puso cada vez más impedimentos, por ejemplo, para el pago a profesores, para el establecimiento de nuevos centros educativos públicos y no religiosos. También se frenó la reforma del ejército, que, como os dije, tuvo de manera personal un empeño de hazaña, bien, y se hizo por parte de la CEDA una continua presión para que se le quitara al gobierno de Lerroux y se pusiera como presidente del gobierno precisamente a Gil Robles, al jefe de la derecha. Es en este momento en el que Vicente Alcalá Zamora convoca elecciones en febrero de 1936 ante la incapacidad de crear un gobierno que fuera más centrado. Le dio precisamente además la cabeza de gobierno a Lerroux para poder establecer un gobierno centrado y controlar a esta derecha que se estaba fascistizando. Como digo, unas elecciones que dieron lugar a la creación de un Frente Popular. Un Frente Popular que, como pasó en Francia, os recuerdo, Léon Blum, es un Front Populaire, bien, se reprodujo en estos años en España. Un Frente Popular que, de nuevo, os lo pongo aquí, en este caso lo formaron el Partido Socialista, el Partido Comunista, con una muy pequeña representación de 16 diputados, y sobre todo, bien, los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Cataluña, ¿vale? Un Frente Popular que lo primero que hizo fue retomar las reformas. Por cierto, además, en Cataluña se creó también lo que se llamó un Frente Esquerres, que en el fondo es otro Frente Popular de partidos republicanos socialistas en Cataluña, pero que en todo caso hacen presidente a Manuel Azaña, ahora presidente de la República, no del gobierno, ahora presidente de la República, y presidente del gobierno a Casares Quiroga.
Se intenta ya, nada más conocer los resultados electorales de febrero del 36, un primer golpe de Estado por parte de los militares, que resulta fallido. Resulta fallido y es en este momento en el que Manuel Azaña decide enviar a Franco a Canarias, decide enviar a Godet a Mallorca, decide dispersar a todos los generales más o menos implicados o que podían estar implicados en este golpe de Estado fallido para que no estuvieran en Madrid, para que no amenazaran con otro golpe de Estado desde el centro del país y por lo tanto, como digo, se dispersan. Este gobierno establece también una amnistía para todos aquellos que habían sido encarcelados durante la Revolución de Asturias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, gran parte de los sindicalistas y por lo tanto vuelve a ganar una cierta legitimidad en la izquierda obrera y se retoman las reformas educativas, las reformas sociales, las reformas militares, las reformas sobre el laicismo, ahora sí a una velocidad mucho mayor para llevarlas a cabo lo antes posible, para evitar esta oposición por parte de las derechas que ya hemos visto que se establece durante los primeros años de la República. En todo caso, pensad que durante estos años está apareciendo en Alemania el Partido Nacional Socialista, en Italia el Partido Fascista ya es un partido consolidado, ¿de acuerdo? Es un momento en el que están empezando a formarse partidos. El primer partido de extrema derecha moderno que se crea es el Partido Nacionalista Español en 1930, que de todas formas tiene bastante poco radio de acción. También tiene bastante poco radio de acción las primeras juntas de ofensiva nacional sindicalista, sobre todo en Castilla, ¿de acuerdo? Por parte de dos líderes como Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, que sería un teórico del fascismo español, pero en realidad cuando comenzó a ganar fuerza la extrema derecha española fue con la fundación de Falange Española por parte del hijo del dictador, Miguel Primo de Rivera, su hijo, José Antonio Primo de Rivera. De nuevo, por favor, no confundáis a Miguel Primo de Rivera con José Antonio Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Es su hijo el que crea Falange Española y absorbe las juntas de ofensiva nacional sindicalista. A partir de la creación de este partido sí que tuvo algo más de publicidad, pero aún así, como ya habéis visto, tanto como el Partido Comunista como Falange Española tienen bastante poca representatividad a nivel social. Son partidos minoritarios, son partidos a los que no se les vota por parte de la población y que, sin embargo, ya en los años después de la Guerra Civil adquirirán un protagonismo cada vez más importante. ¿Por qué? Bueno, debido precisamente a la guerra en la que comienzan a polarizarse las opciones políticas hasta ese momento que veáis que, por ejemplo, no tuvo más que 6.800 votos. Por lo tanto, una representación ínfima. Bien, recordad también que existían las juventudes de Alianza Popular, las juventudes, de Acción Popular, que venían de la CEDA, las juventudes de la CEDA, que comienzan a incorporarse también a este partido, que comienza a tener también apoyo financiero por parte de las grandes fortunas, que comienzan a ver cómo el fascismo podría frenar estas reformas republicanas que veían como peligrosas para sus propias inversiones. Un partido fascista, una Falange Española, que emula las estrategias de los partidos nazis y, por lo tanto, de tensión en la calle, de asesinatos, de creación de conflictos a nivel urbano, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, que tendrán un papel
clarísimo durante toda la guerra civil. Una guerra civil que es resultado del golpe de Estado fallido del 17 de julio, dirigido por el general Mola. Digo fallido porque si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil, ¿de acuerdo? Una vez que un golpe de Estado triunfa, se quita un gobierno y se pone otro. Eso no pasó. Lo que pasó es que el golpe de Estado fue semifallido en gran parte de España, en particular Madrid, Barcelona, las grandes capitales, y sí fue exitoso en otra parte de España, en particular en Canarias, en Sevilla, ¿sí? En todo caso, fue un golpe de Estado que, como digo, tenía al general Mola, un general destinado en Pamplona y, por lo tanto, desde el norte de la península, como cabeza, que tenía al general Sanjurjo, recordad, el que dio el golpe de Estado en 1932, como dirigente. Se supone que Sanjurjo iba a volar desde Portugal, que os dije que donde estaba en el exilio, hacia la península para ponerse al frente, pero su avión se cae, ¿de acuerdo? Y muere, y por lo tanto, en ese momento comienza, ya lo veremos la semana que viene, a reorganizarse todo el bando golpista, todo el bando nacionalista, que se llama a sí mismo, ¿de acuerdo? En todo caso, durante estos años de guerra siguió habiendo, evidentemente, unos gobiernos republicanos, un gobierno del Frente Popular. El presidente de la República manda a formar gobierno a Diego Martínez Barrio, que intenta negociar con Mola para acabar con la posible guerra civil desde un principio, en este julio del 36, y es él el que se niega a armar al pueblo para poder sofocar la rebelión. Ante su fracaso, tanto de negociación como a la hora de armar al pueblo, es José Giral el que se encarga de presidir el gobierno a partir de julio, y por lo tanto fue el presidente durante este verano sangriento que se llamó, de 1936, en el que se intentó buscar la ayuda de los países aliados de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda, esto es, de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Pero recordad que estaba en ese momento Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, que establecieron un pacto, ya lo veremos la semana que viene, de no intervención, y obligaron a Francia e Inglaterra a afirmar que no intervendrían en los asuntos internos de España. Esto a la vez que estaban armando al ejército franquista. Pensad también que el Front Populaire de Léon Blum tenía dentro de su partido, dentro de esta coalición, al Parti Radical. Un Parti Radical que se amenazó con abandonar el gobierno si se apoyaba a la República Española. Y por lo tanto, esta búsqueda de apoyo internacional también fracasaría por parte del presidente de la República, José Giral, que además tuvo que afrontar una revolución dentro del territorio republicano, en particular en Aragón y en Cataluña, donde la CNT declaró el comunismo libertario y donde se produjeron, ya lo veremos la semana que viene, bastantes masacres de supuestos colaboradores fascistas, de religiosos, ¿de acuerdo?, de patronos, etcétera, etcétera. Fue el gobierno de Francisco Largo Caballero, miembro del Partido Socialista, que ya, recordad, había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, pero que era también dirigente de la UGT, el que consiguió controlar la situación en el interior del país y establecer una unión de todas las izquierdas, bien, junto con los republicanos moderados y junto con el Partido Nacionalista Vasco. Recordad que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de centro-derecha, ¿de acuerdo? Pero, claro, evidentemente estaba claro que los nuevos ejércitos golpistas iban a hacer lo posible o lo imposible para acabar con el autonomismo en Cataluña y en el País Vasco, ¿sí? Es por esto que las derechas nacionalistas, tanto en
País Vasco y en menor medida en Cataluña, se unen a este gobierno de concentración que establece una unificación del ejército. Hasta entonces había sido una serie de milicias populares, ¿de acuerdo? Una unificación del ejército y se decide el traslado del gobierno desde Madrid a Valencia. La capital de la República a partir de este momento sería Valencia. Y sin embargo Madrid y los ciudadanos de Madrid resisten ante los continuos ataques del ejército golpista hasta el final de la guerra civil. ¿De acuerdo? En 1937 es Juan Negrín el que toma la cabeza, toma las riendas del gobierno y crea un ejército popular republicano en el que la Unión Soviética está teniendo cada vez más presencia, ¿de acuerdo? En el que el Partido Comunista de España se convierte en el general, por así decir, de los ejércitos, ¿sí? Y por lo tanto aparece una centralización mayor. Todo esto de todas formas lo vamos a ver la semana que viene, pero no está de más verlo previamente. Una centralización mayor de los ejércitos. Pensad también que la Unión Soviética es el único país que apoya a la República, ¿de acuerdo? La Unión Soviética y México. Lo que pasa es que México no tenía, aparte de que su constitución, en la constitución mexicana, tiene prohibido apoyar ejércitos extranjeros, ¿de acuerdo? Y usar su ejército para atacar otros países. En ese momento tampoco tenían la capacidad económica. En todo caso, México y la Unión Soviética fueron los únicos que ayudaron a la República y es por ello que esta presencia del Partido Comunista cada vez fue más importante. Esta presencia también crearía ciertas rencillas dentro de los republicanos y es en este momento en el que el general Casado da un golpe de Estado en marzo del 39 desde Madrid para enfrentarse a Negrín, ¿vale? Este golpe de Estado que se hace para poder negociar una paz con Franco. Franco ya, lo veremos la semana que viene, ahora ya jefe de los ejércitos sublevados, y que finalmente rechazaría, como rechazó todas las ofertas de negociación, porque, y ya también lo veremos la semana que viene, para él la victoria tenía que ser total. Según una entrevista que hizo a un periódico estadounidense, si tuviera que matar hasta el último republicano, lo haría con tal de dejar un país en paz. ¿De acuerdo? Bueno, la semana que viene nos ponemos con la guerra civil. Muchas gracias.